buenas noches y bienvenidos una semana más a La Alameda, ya saben, ese programa en el que intentamos hablar de las cosas que interesan en Málaga y su provincia, aunque en esta ocasión nos vamos a centrar en Málaga capital. ¿Y por qué? Pues porque hoy se ha celebrado el pleno municipal y, como suele ser habitual, pues los portavoces de los diferentes grupos del ayuntamiento han tenido a bien pasarse por aquí, lo cual tiene mérito, hay que decirlo, porque después de una jornada casi maratoniana, o maratoniana diría yo, en el Ayuntamiento de Málaga, pues se vienen aquí al plató de 101 y del Periódico Sur para seguir debatiendo, seguir hablando y llevarles el pleno, yo diría que casi a su casa. Les voy a presentar, tenemos a la portavoz del Partido Popular, Elisa Pérez de Siles, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias. Al portavoz del Partido Socialista, buenas noches, Manolo. Bienvenido. Vox, Antonio Alcázar. Buenas noches, y Manolo. Nico Guilia, con Málaga. Muy buenas noches. Yo creo que no me he equivocado mucho en eso de jornada maratoniana, esfuerzo, ¿no? Sí. No sé. Día largo, los días de pleno son días largos, intensos y efectivamente llegar ya a esta hora ya con la energía un poco ya, pero bueno, seguro que ahora sale. Pues yo creo que le podemos dar las gracias entre todos los que estamos aquí, ustedes que están ahí, nosotros que estamos aquí, pues gracias por ese esfuerzo. Y eso es lo que hemos dicho, vamos a llevarle el pleno ahí a su casa. Ha habido muchos asuntos de los que se han hablado hoy. Yo creo que ha sido un pleno un poquito más tranquilo que otras ocasiones, sí, digamos, ¿no? Y bueno, se ha hablado del tren de cercanía, de la conexión eléctrica, ¿no? de Málaga, de los problemas que hay, de la vivienda, que es con el tema que me gustaría empezar, si les parece bien, también del tren de cercanía y bueno, de otros asuntos que también seguro que y del cribado del cáncer también. Del cribado del cáncer, efectivamente, que vamos a dedicar un bloque al cribado del cáncer. Y bueno, también ha habido intervenciones, como suele ser habitual, de muchos ciudadanos. Y bueno, yo creo que vamos a continuar ese debate, así que de nuevo el agradecimiento por estar aquí, por llevar el debate municipal también a las casas de nuestros espectadores. Y le decía que me gustaría empezar por el asunto de la vivienda, porque ha habido varios testimonios de vecinos, yo creo que muy gráficos en cuanto a lo que sufren muchos ciudadanos, muchas familias, y que ha servido también para centrar el debate, un debate intenso y en el que bueno, la verdad, y no es para reírse, pero la verdad es que es un asunto con complejas decisiones y sobre todo con una compleja solución a corto plazo, ¿no? Bueno, efectivamente son ejemplos, testimonios que evidencian pues un drama que está de alguna forma padeciendo muchísima gente en nuestro país. Hablamos de un déficit de más de 700.000 viviendas en toda España y lógicamente, bueno, pues eso se traduce en dramas como los que hemos escuchado en esta mañana. No todo el mundo, hay muchas cuestiones, lógicamente, que están encima de la mesa, muchas de ellas hemos tenido oportunidad de debatirlas en muchísimas ocasiones, tienen que ver, por ejemplo, con los desarrollos urbanísticos, con todo ese tiempo que se necesita en cuanto a trámites burocráticos, legislación. Desde nuestro punto de vista se ha estado legislando desde un punto de vista más ideológico que práctico. El problema también, por ejemplo, la vivienda turística. ¿Qué se refiere con eso de más ideológico que práctico? Bueno, aquí se han descartado, por ejemplo, desarrollos urbanísticos por motivos estrictamente ideológicos. Hablo, por ejemplo, del decreto litoral, que dejó en la cuneta, dejó estancado por más de 20.000 viviendas en nuestra provincia y que hoy pues nos vendrían estupendamente bien, entre otros muchísimos ejemplos, ¿no? Como digo, hay muchas aristas que coinciden y que sin duda afectan a este problema, pero nosotros siempre intentamos poner en valor lo que compete al Ayuntamiento Municipal, al Ayuntamiento de Málaga, aun no teniendo competencia municipal en materia de vivienda. El asunto de la vivienda es un asunto que ha preocupado y sobre todo que ha ocupado al ayuntamiento, no de ahora, sino de hace muchos años, ¿no? Cuando prácticamente ningún ayuntamiento hablaba de incorporar vivienda pública a un municipio. Nosotros en estos últimos años hemos invertido más de 650 millones de euros a pulmón del bolsillo de todos los malagueños. Cuando, como digo, no éramos competentes. Había una Junta de Andalucía que contaba con esas competencias y que en 37 años ejecutó escasas 60 y tantas viviendas. Y ahora poco más o menos igual. Ninguna. Bueno, ahora ninguna. No es cierto. Ahora, no es cierto. La oportunidad. No es cierto. Solo en un desarrollo han invertido más de 100 millones de euros. O sea que fíjese. Sí, y están poniendo bolsas de suelo a disposición de los ayuntamientos, cosa que llevábamos muchísimos años reivindicando a la Junta Socialista y que ustedes no hicieron. Lo cierto es que este ayuntamiento ha invertido 650 millones de euros. En este momento estamos promoviendo más de 5.000 viviendas de protección oficial y a precio asequible, justo ejecutándose 120 millones de euros. Participación público y privada, ¿no? Participación público-privada.
un 12%, por cierto, de inversión del Gobierno de España, 12%, por eso es que falsean mucho los datos, yo escucho muchas cifras que son absolutamente falsas, 12% de los cuales pues prácticamente en su totalidad tienen un origen en fondos europeos. Lo que no tiene justificación ninguna es que un momento tan grave como el que estamos viviendo en cuanto a la situación de vivienda en nuestro país, el porcentaje de ejecución, por ejemplo, del Ministerio de Vivienda, del Gobierno de nuestro país, sea pues escaso, no llega a un 30%. No tiene sentido que en el presupuesto del año pasado se dejaran de ejecutar 2.500 millones de euros, que ocurra lo mismo con cargo a fondos europeos. Esa es la realidad. Y esta realidad, que incluso sus propios socios de Gobierno están pidiendo la dimisión de la ministra de Vivienda del Gobierno. Por cierto, también deberíamos de pedir la dimisión del ministro de Asuntos Sociales, también de Moreno Bonilla, ¿no? Sociales, porque ¿dónde está ese escudo social que ustedes prometieron a todos los españoles? Son muchos todavía los vecinos que se tienen que acercar a los ayuntamientos exigiendo que solventen a nivel municipal un asunto que ustedes no quieren solventar, no les interesa, porque a ustedes lo que les interesa es utilizar este asunto para alentar a sus huestes sociológicas y bueno, pues utilizarlos desgraciadamente los dramas de muchas personas por motivos políticos, francamente. Vale. Lo primero, si te he interrumpido, discúlpame, voy a intentar utilizar el mismo tiempo sin que me interrumpa. Qué barbaridad con todas las mentiras que has dicho. Te lo digo así de claro. Cualquier vecino de Málaga sabe perfectamente el drama habitacional que hay en Málaga, que en el año 2023, con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, dice que se han ido de Málaga 23.000 malagueños. Se han ido de Málaga por una falta de responsabilidad municipal. En estos momentos la ciudad de Málaga es incapaz de dar una solución a la vivienda. El Ayuntamiento de Málaga no está haciendo sus deberes y le voy a poner un dato, señora Pérez de Cile. Hace unos días estuvo aquí el presidente del Gobierno, estuvo visitando una promoción de vivienda pública. Si no hubiera sido gracias al Gobierno de España, si el Gobierno de España no hubiera podido... Si el Gobierno de España no hubiera puesto la financiación, el presidente del Gobierno no hubiera estado. Y la ministra de Vivienda ya ha estado en 3 ocasiones aquí. Y le vamos a decir lo siguiente: la situación es tan dramática que lo primero que tienen que hacer es acogerse a la ley de vivienda y declarar Málaga zona tensionada, como está haciendo, por ejemplo, Euskadi, como ha hecho Galicia, como ha hecho Barcelona, para bajarlo. Permítame. Se lo voy a explicar. Hay que bajar los precios del alquiler. Esta misma mañana una persona que ha tomado la palabra, Francisco, venía a decir lo siguiente: la vivienda donde el alquilaba a 400 euros está ahora mismo a 1.500 euros. Las viviendas de uso turístico que han proliferado, como la SETA en la ciudad de Málaga, por su política, por su modelo de ciudad, ha pasado en el año 2023, en Málaga tenía 8.000 viviendas de uso turístico, ahora son 14.000. ¿Qué es lo que ha pasado? Las viviendas turísticas se comieron en el centro, después los barrios y expulsaron a los vecinos de Málaga. Y no hace nada. Las medidas que está haciendo el Gobierno del Partido Popular de Paco de los Toros son cosméticas. No hay parque público de vivienda, no hay respuesta. Y la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias, y usted lo sabe perfectamente, no hace nada. Es el Gobierno de España, gracias al plan estatal, el que ha invertido en vivienda. Y una cosa muy importante, se lo voy a decir: el 65% de todo el porcentaje de vivienda construida por este ayuntamiento ha sido gracias al plan concertado de Zapatero. Por eso se construyeron esas 5.000 viviendas. Por eso, porque cuando entró Mariano Rajoy, lo primero que hizo fue eliminar el plan concertado. Por tanto, declaremos Málaga zona tensionada, vamos a eliminar viviendas de uso turístico que están intercediendo con lo que es el alquiler de las familias que no pueden alquilar, y sobre todo reconozcamos la realidad, porque Málaga tiene un grave drama habitacional y ustedes no están haciendo nada. Este ayuntamiento es el que más inversión en vivienda pública por habitante lleva ejecutando durante varios años. ¿Sabe quién lo dice? No el Partido Popular. Están sumando lo que son los sueldos de los trabajadores. Vivienda, Gobierno de España, mienten los suyos, miente su ministerio, Está falseado ese dato. Solamente un apunte. Ese señor Francisco, el que ha intervenido en el Pleno, también se quejaba de la ley, ¿no? Claro. De la ley que decía que la inmobiliaria, al ver que tenía un hijo, no le permitía ni siquiera visitar, ¿no?, el piso. Porque están convirtiendo, esa ley convierte en vulnerable personas. Es vulnerar la ley. Lo que hace han convertido en vulnerables personas que no lo eran. A ver, Antonio.
Bueno, yo creo que, como hemos comentado, es muy triste ver pleno tras pleno cómo acuden ciudadanos malagueños con el drama de la vivienda, ¿no? Que no tienen casa, que duermen en coches, que duermen en locales, y esto entendemos que es una falta de planificación, ¿no? Es decir, no se ha sabido poner remedios ante esta enfermedad. Comentaba Elisa esas 700.000 viviendas que hacen falta en España. En Málaga se calcula que hacen falta unas 50 o 60.000 viviendas, y al ritmo que vamos de construcción, al ritmo que va Málaga, difícilmente se va a llegar a tiempo, ¿no? Pues coincido contigo en que tiene una solución a medio plazo y a corto plazo que no existe, y bueno, pues hay que trabajar en ello, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que una de las medidas fundamentales es hacer un nuevo plan general de ordenación urbanística. Lleva tiempo, pero eso es algo fundamental para poder reestructurar y hacer medidas contundentes estructurales de cara a solucionar la vivienda. Siempre hemos comentado que hay que poner muchísimo más suelo en el mercado, suelo municipal, se está poniendo suelo dotacional, pero hay que poner mucho más suelo en el mercado, ¿no? Llenar Málaga, si es preciso, de viviendas protegidas, de viviendas de VPO, agilizar los trámites de la agencia municipal o la Gerencia Municipal de Urbanismo, ¿no? Que hay expedientes que se tiran 6 y 7 años, y a los promotores y constructores pues se le quita el ánimo de poder hacer cualquier tipo de proyecto. Facilitar también, ¿por qué no?, a los constructores y promotores el poder hacer esa vivienda. En fin, medidas contundentes que palíen la situación actual, ¿no? Y que se van haciendo muy poco a poco. Es una de nuestras propuestas, bajar los impuestos, es decir, la vivienda sigue gravada con un 30% aproximadamente del coste final de la misma, y eso pues es un hándicap importantísimo para todos nuestros jóvenes que no pueden emanciparse, como siempre decimos, y el poder acceder realmente a la compra de una vivienda. Una carga de un 30% es una barbaridad, sobre todo con los precios que tienen las viviendas en estos momentos, ¿no? Es decir, hay que trabajar de lleno en ello, hay que hacer un plan nacional si es preciso sobre la vivienda, y bueno, pues trabajar mucho más de lleno en la vivienda protegida y en la vivienda pública, al margen de actuaciones contundentes para poder agilizar la tramitación burocrática y de la gerencia y de todo en sí, para que las viviendas lógicamente tengan un ritmo de crecimiento muchísimo mayor. Nico, hay datos que son fáciles de entender para quienes nos estén oyendo, ¿no? Por un lado, Málaga está entre los primeros puestos en cuanto al aumento del precio del alquiler y de la compra de vivienda, y está en la cola en cuanto a renta media. El alquiler medio de un piso de 70 metros cuadrados ronda los 1.150 euros al mes, y la renta media del malagueño medio justamente 1.150 euros al mes, lo que es una fábrica de precariedad y de exclusión habitacional. El problema que tenemos aquí es que es un problema gravísimo que requiere desplegar muchas políticas públicas. Una de ellas, y es un mandato constitucional y lo dice explícitamente el artículo 47 de la Constitución, es impedir la especulación. El problema que tenemos, para que se entienda en esta burbuja alcista, es que el mercado de la vivienda hoy en Málaga es tan rentable que está siendo un imán para todo tipo de capital especulativo, de fondos de inversión, de buscachollos de distinto pelaje. A día de hoy en los barrios de Málaga está lleno de gente buscando chollos para intentar hacer plusvalías de forma veloz, y esto lo tenemos que regular. Nosotros nos manejamos con un principio que le puede parecer a la derecha muy ideológico, pero es muy básico. Las viviendas primero para vivir y después para especular. Y queremos una economía que no dependa en exceso de lo que es la economía. ¿Cómo se hace, por ejemplo? Hay mecanismos de regulación. Se tiene que tasar y gravar fiscalmente lo que son los comportamientos especulativos del mercado. Por poner un caso, se tiene que aumentar lo que es la tasa impositiva de lo que son las viviendas vacías en manos de grandes tenedores. Se tiene que gravar la plusvalía de la compraventa de vivienda que se haga, que circule en menos de 2 años, porque no es difícil detectar cuáles son los comportamientos especulativos que hay. Lo que no podemos permitir es que aquí vendan fondos y fondos de inversión de capital especulativo, que repito que no son inversiones productivas, es inversión especulativa que desde nuestro punto de vista no aporta gran cosa a la ciudad, pero sin embargo estresa al mercado, genera una burbuja alcista y genera exclusión y malestar, mal vivir para nuestra gente. Por lo tanto, lo que le decíamos hoy al ayuntamiento es que tiene muchos instrumentos para poder poner en marcha, no lo están poniendo, y lo que le decimos explícitamente, el señor Francisco Latorre está permitiendo
que Málaga, en vez de ser un paraíso para los vecinos y vecinas, sea un paraíso para los especuladores. Un último apunte. Dicen que es ideológico esta cuestión de regular democráticamente el mercado de la vivienda. No me cansaré de decirlo porque se creen que es algo que es de Cubazuela del Norte, que hay 17 países de la Unión Europea con sus respectivos municipios que implementan mecanismos de regulación democrática del mercado de la vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno deja solo en manos del mercado, que sea el mercado el que asigne un bien básico, lo que va a generar es un proceso de acaparamiento y de concentración de propiedad, de comportamientos especulativos y de exclusión habitacional. Lo que decimos es que intervengan los poderes públicos para garantizar de que la vivienda ante todo sea lo que dice el mandato constitucional, viviendas para vivir y no para especular. Bueno, es que este discurso, ya pueden hablar, este discurso está muy bien, eso de los grandes tenedores, los fondos buitres, está muy bien para Málaga. ¿Quieres que te nombre alguno? ¿Sabe qué es lo que existe? ¿Sabe cuál es la realidad de esas 16.000 viviendas que hay vacías en Málaga? Que el 81% son pequeños propietarios. No sabéis ni dónde ¿Cuáles son las recetas que ustedes promueven para esos pequeños propietarios? Hoy lo hacían de forma abierta, lo hacían tan explícita como que lo han recogido en una iniciativa. Las recetas que ustedes proponían son dos modelos es un modelo que no... Expropiación. A los fondos buitres, no al pequeño propietario. Patada en la puerta. Patada en la puerta. Pegarles sablazos fiscales a esas pequeñas y medianas familias que han invertido esos recursos que han ganado y que hemos tenido con el sudor de su frente, trabajando dignamente. Yo estoy hablando de los grandes bancos y grandes fondos buitres. Una vivienda. White Málaga, Nitzpa, CaixaBank. 81% pequeños propietarios. Si es que su discurso si no sabes ni dónde están las viviendas vacías de Málaga. Son propias, no sabes dónde están. ¿Dónde están las viviendas vacías de Málaga? Democráticos, todo lo contrario. Ustedes hablan de democracia. Ustedes hablan de democracia y sus recetas no son para nada de países europeos. 17. Son países Austria, Holanda, Alemania, Suiza, Canadá. Venezuela no es nuestro modelo. Cuba no es nuestro modelo. Otra vez está con lo mismo. Es el que ustedes quieren para Málaga. Miren ustedes, el alcalde esta mañana les recomendaba un artículo que yo creo que todavía no se han leído. Es el artículo de Jordi Sevilla. Yo le mandé uno también. 5 días. No pasa nada por decirlo. Exacto. Bueno, pues les recomiendo esa lectura. Les recomiendo esa lectura porque precisamente no viene esa visión, no viene ni de la derecha ni de la ultraderecha, viene de un ex ministro socialista. ¿Sí? ¿Y cuál es la receta que dice para solventar ese déficit de 700.000 viviendas que faltan en nuestro país? Dotar de vivienda pública, seguir incrementando el parque público de vivienda, algo a lo que ustedes donde han gobernado, donde gobiernan, Barcelona, por ejemplo, ¿qué te parece? No lo hacen. Vivienda pública en Barcelona no se ha hecho. Ustedes tienen ahora mismo una inyección económica europea de más de 140.000 millones de euros. Ustedes saben cuánto han dedicado a vivienda. La pírrica cantidad que no llega a 2.000 millones de euros, de los cuales solo han ejecutado un 20 y tantos %. ¿Ustedes creen que en un escenario como el que estamos viviendo, de drama habitacional, como ustedes dicen, para muchísimas familias, esa puede ser la solución? Al igual que tampoco lo es la Ley Nacional de Vivienda. Si es que los propios vecinos lo decían. Las políticas intervencionistas, señor Pérez Morales, quiero interrumpirla lo tenemos como ejemplo en Barcelona. ¿Qué está ocurriendo en Barcelona? Que bajan los precios. Sobre el incremento del IPC. Son unos trileros. Son unos trileros. ¿Sabe lo que ha ocurrido? Que se ha producido un trasvase del 53% de los arrendamientos que eran de larga temporada a media estancia. Eso es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que el mercado de la venta de segunda mano ha subido muy porcentualmente con respecto al resto de España. Eso es lo que conllevan las políticas intervencionistas. Y ese no es el modelo que queremos para Málaga. No, si va perfecto, como He intentado en todo momento respetar la palabra de la señora Pérez Deciles. Creo que va a ser ella capaz de hacer lo mismo que yo he hecho. Estoy convencido. Mire usted, señora Pérez Deciles, en Barcelona han conseguido bajar los precios. ¿Y sabe lo que está haciendo? Tiene políticas muy claras. Hay que limitar y disminuir la vivienda de uso turístico. Y lo digo muy claro. Y yo 28. Aquí, hoy en esta mesa, voy a decirlo muy claro. Muy claro. Hay que intervenir el mercado. No queda más remedio.
lo más democrático en estos momentos que hay un drama habitacional es intervenir el mercado, porque hay grandes tenedores que están haciendo mucho dinero, porque hay fondos de inversión que se han ido de Cataluña, de Barcelona y han venido a Málaga, porque en Barcelona se le ha dicho vamos a utilizar el tanteo retracto para que las viviendas que se vayan vendiendo se queden de manera pública. ¿Y qué han hecho? Irse de Barcelona y venirse a Málaga. Están comprando la vivienda. Un dato muy importante, las últimas viviendas que se han vendido en el último año, el 43,7%, según el Consejo Nacional de Notarios, ha sido a inversiones extranjeras. Están especulando con la vivienda de Málaga y ustedes lo saben y están callados. No puede ser. Tenemos que intentar que lo primero que tengamos que hacer en estos momentos como organismo público, como ayuntamiento, es lo siguiente: la vivienda primero como hogar. Y después ya veremos si se puede especular con ella. Pero primero vamos a hacer hogares. Que no se puede ir la gente, que se han ido 23.000 malagueños, que no sé cómo les duele. Y el alcalde lo único que ha dicho ¿cuántos han venido a Málaga? ¿Cuántos malagueños han venido gracias a las oportunidades que le ofrece esta ciudad? Qué drama que esta ciudad se haya convertido en una ciudad atractiva. Es una vergüenza. El mayor fracaso de un alcalde es que sus vecinos se vayan de su ciudad. ¡Qué drama! Que Málaga esté dando oportunidades y esa es una ciudad interesante, atractiva para la inversión. Me parece increíble que se esté dando golpes en el pecho de cómo está la situación de la vivienda en la ciudad de Málaga. De verdad, me parece increíble que usted haga eso, porque la situación es gravísima, gravísima. Yo no digo lo contrario, pero sí pongo en valor lo que está haciendo el ayuntamiento. Es que no es lo mismo, es que no tergiverse, es que mienten y tergiversan las cosas. No, pensamos distinto. No. Simplemente. Hombre, por supuesto. Bueno, por eso. Por supuesto, tranquila, pensamos distinto y no pasa nada. Para eso por supuesto, estamos debatiendo de hecho, ¿no? Vamos a debatir. El modelo, esta Málaga que va como un cohete, la Málaga Top que ustedes venden, hay una diagonal clarísima donde hay un grupo de gente a la que le está yendo muy bien, que tiene que ver fundamentalmente con este capital especulativo que está haciendo negocios de oro. Ya siempre le cito lo mismo porque se dicen liberales y el padre del liberalismo, que era Adam Smith, ya advertía que los rentistas son la clase que obtiene beneficios con menos trabajo, que cosechan sin cultivar y que son malos para una economía. Cuando hay exceso de economía rentista, atrofian la economía productiva y generan externalidades negativas para la gente corriente. Y eso es lo que está pasando con la economía de Málaga. Entonces, mientras a unos pocos les va muy bien esa Málaga Top que va como una moto, al pueblo llano está hasta aquí porque no puede acceder a la vivienda. Tome nota de lo que es la renta media de la ciudad. Ese es un buen indicador para medir cómo va una ciudad. ¿Cuál es la renta media? Porque no basta con cómo se concentra la riqueza. Un gobernante, digo yo, por lo menos a mí me enseñaron, de que hay que prestar atención a cómo se distribuye también la riqueza, no solo cómo se concentra. Y el modelo que ustedes están promoviendo está concentrando propiedades, renta y riqueza en pocas manos y lo que está distribuyendo son migajas. Esta ciudad tiene el potencial para ser un paraíso popular, que el pueblo viva genial, ¿entienden? No unos pocos especuladores. Lo que ustedes están consiguiendo es una minoría a la que le va de escándalo y una mayoría que está viviendo en condiciones de precariedad y malvivir por sus malas políticas. Yo introduzco un nuevo asunto y es que incluso hay muchos ciudadanos que optan por vivir en la periferia, lo que llamamos Gran Málaga, Málaga Metropolitana, donde el precio de la vivienda está casi igual de alto, si no igual, que aquí en Málaga, ¿no? Sí, eso es un hecho, ¿no? Bueno, para nosotros la propiedad privada es sagrada, ¿eh? La propiedad privada es sagrada porque tanto en cuanto el 90% o más de los tenedores son pequeños propietarios que ponen, y además si se hubiera regulado antes y mejor las viviendas turísticas, estos propietarios estarían poniendo su vivienda en el mercado. Lo que pasa es que hay una inseguridad jurídica y siempre hablamos de ella. Sí, Dani, es así. Hay una inseguridad jurídica. No se aplica la ley. Hay una inseguridad jurídica y esos propietarios, esos pequeños propietarios, sacan del circuito del alquiler su vivienda por esa inseguridad y se han ido a la vivienda turística. Había que haberlo regulado antes, no por eso. Nosotros sí que estamos a favor de una regulación. El informe del propio ayuntamiento dice que una vivienda alquilada al mes de forma normal, es decir, una familia, son 1.500 euros. En alquiler turístico son 4.000 euros. Un rentista que va a quedarse con 1.500 euros con 4.000. Esa es la realidad. Lo dice su propio informe, que son los grandes tenedores que se están quedando con Málaga. ¿Les interesa tener esa vivienda vacía o es que sufren de inseguridad jurídica? ¿O es que no tienen garantía de que algún inquilino
que se meta en su vivienda y no pague y esté asistido y esté cubierto por esa ley nacional de vivienda. Pero si no se está ejecutando la ley aquí en Málaga, señora Pérez, decirle, es que no se aplica la ley de vivienda aquí. ¿Por qué está diciendo semejante? Que eso no lo está aplicando. De verdad, no están aplicando la ley de vivienda en Málaga. Propietarios prefieren no, tener yo le estoy diciendo que usted está diciendo que la ley de vivienda se aplica en Málaga y no es verdad. Ustedes han provocado, defienden la ocupación, defienden la inquiocupación. Ese es su modelo. Ese es su modelo. Ese es su modelo. Patada en la puerta, Cuba, Venezuela, pero por favor, pero si es que lo han plasmado ustedes en su moción. Ustedes son los que plasman en sus iniciativas cuál es su modelo. Y el nuestro es muy distinto. Nosotros lo que decimos es muy sencillo. Invertir. El nuestro es intervenir el mercado democráticamente. Claro que construir vivienda y poner lo suyo es que vaya Málaga como va en la vivienda. Hemos puesto ya a disposición de los malagueños. 35.000 demandantes. Aparte de ese manifiesto comunista al que nos tiene tan acostumbrados. Manifiesto democrático. ¿Cuál es el suyo? La democracia. Pegarle una patada en la puerta no es nada democrático. ¿Y dónde me vio a mí decir eso? Esa es su visión de la democracia. Su visión de la democracia. Pegarle una patada en la puerta vulnera un principio tan democrático como es el de la propiedad privada. Señora Pérez, de verdad, para poder levantar, que nos quedan unos segundos. Muy breve, para poder levantar el debate, intente debatir sin decir Cuba, Venezuela, patada en la puerta y ocupación. Pero ¿sí? si vamos a las políticas fue su públicas. Líder, no, yo lo que le dije nacional vino aquí a Málaga a dar un taller sobre cómo pegarle una patada en la puerta. Pero si no me queda otra manera de decir que es una tontería lo que está diciendo, muy grande, pero muy grande. Vino a debatir las políticas todavía de vivienda. Puedo ir a más, todavía puedo ir a más. Algunos talleres que incluso ha propiciado usted en el marco de la Casa Invisible daban lecciones de eso. De cómo pegar patadas en la puerta. Está diciendo, es una barbaridad. Está diciendo bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora retomamos para concluir el asunto de la vivienda y vamos a entrar con el del cribado del cáncer de mama. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Por favor. Si han dado talleres en la Casa. Pues reanudamos este interesante debate con los portavoces del Ayuntamiento de Málaga, de los diferentes grupos municipales. Tenemos a Elisa Pérez de Siles, Antonio Alcázar, Daniel Pérez y Nico Esguiglia. Y estamos, le decía, interesante y apasionante y apasionado debate. Y me gustaría, si somos capaces de concluir con un último mensaje para cerrar el asunto de la vivienda. Empezamos, Nico, si quieres. Hay que poner coto a la especulación. La vivienda es un derecho ante todo, más que una mercancía con la que especular. Los poderes públicos tienen que actuar democráticamente y hacer caso al mandato constitucional del artículo 47. Hay que garantizar políticas públicas que permitan a la gente acceder a un bien básico como la vivienda y terminar con esta fiesta de la especulación en la que se ha transformado Málaga. Antonio. Bueno, pues yo creo que lo fundamental y lo más consecuente en estos momentos es inundar Málaga de vivienda pública, de vivienda protegida, porque es la mayor demanda que tienen en estos momentos los malagueños, ¿no? Dejando aparte otras cuestiones y otras relevancias de otro tipo de vivienda, que también pudiera ser de renta libre, pero entendemos que la situación, y hablábamos de un drama, y lo seguimos diciendo, es de llenar Málaga, que haya cambios de uso de suelo si es necesario para dotar a la ciudad de vivienda pública y protegida al máximo. ¿Y Daniel Pérez? Sí, lo primero que hay que reconocer es que el mayor drama que sufre la ciudad de Málaga es la falta de vivienda, ya sea asequible en régimen de alquiler o de compra. Ese es el mayor fracaso del alcalde de Paco de la Torre, que la gente se haya ido. Y de forma telegráfica hay que bajar el precio de la vivienda, ya sea en compraventa como de alquiler. Hace falta declarar Málaga zona tensionada, construir más viviendas de VPO y bajar el número de viviendas de régimen de alquiler turístico en estos momentos que compiten con la vivienda de alquiler. Esas medidas son urgentes y necesarias. Elisa. Bueno, pues este ayuntamiento está haciendo desde hace muchos años un esfuerzo ímprobo para seguir incrementando el parque público de vivienda, la vivienda social. En este momento gestionamos el mayor número de vivienda social del que se puede estar gestionando por un ayuntamiento en esta ciudad de Málaga con respecto a la totalidad del país. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos invirtiendo pues más de 120 millones de euros, ejecutando ya en construcción más de 1.100 viviendas, más de 5.400 las tenemos en distintas fases de la promoción y es lo que vamos a seguir haciendo. Tenemos la hoja de ruta muy clara, que es el Plan Municipal de Vivienda. Ya nos gustaría haber contado con la colaboración de otras administraciones. El ayuntamiento va a seguir haciendo ese esfuerzo a pesar de la falta de complicidad, como digo, de otra administración, a pesar de que estamos beneficiando
beneficiándonos, por ejemplo, de la ley andaluza de vivienda, la oferta, por ejemplo, de suelo andaluz para ofrecer y para seguir incorporando viviendas, 8.500 viviendas, ese suelo que ofrece la Junta para incorporar a Andalucía más de 21.000 viviendas son precisamente aquí en la provincia de Málaga y, como digo, es el objetivo más importante y el más estratégico en el que en este momento trabaja el Ayuntamiento y en el que vamos a seguir trabajando y dejándonos todos los esfuerzos posibles para incorporar suelo dotacional, vivienda pública. Pues cerramos este bloque de vivienda y el caso del cribado del cáncer de mama que nos ocupa y preocupa también en Andalucía, con ya sabemos los casos de 2.000 pruebas que, bueno, a las que no han sido informadas las pacientes, y ha habido un intenso debate en el pleno de hoy y me gustaría que empezara por el portavoz del Partido Socialista. Sí, ha sido un intenso debate, muy respetuoso, tengo que decirlo también, por parte de todos los grupos políticos, porque es un tema bastante serio. Estamos hablando que lo primero que tenemos que hacer es reconocer la lucha de esas mujeres que tienen un cáncer de mama y que en todo momento pues han visto... Pero las 2.000 no, o sea, digamos, las mujeres que un porcentaje de ellas pueden tenerlo, ¿no? Bueno, son más de 2.000 pruebas diagnósticas las que no se han comunicado. La Asociación AMAMA está cifrando en más de 20.000 y nosotros lo que hemos venido a decir en el día de hoy, desde el máximo respeto, es que esto no ha sido un error. Hoy la señora Pérez Deciles, voy a utilizar el titular exacto que publica Diario Sur, ha dicho: el PP reconoce el error en el cribado del cáncer de mama y tumba las iniciativas del PSOE, que lo que pedíamos era una comisión de investigación, conocer la verdad. Nosotros en todo momento hemos sido muy respetuosos, pero hemos sido contundentes. Hemos pedido la dimisión de Moreno Bonilla por lo siguiente, porque en esas imágenes que están viendo en la puerta de San Telmo, 30.000 mujeres y hombres salieron a la calle a decirle a Moreno Bonilla que ya está bien de las mentiras, que primero eran 4 errores, que después eran 2.000, que puede ser más de 20.000, pero no solo el cribado del cáncer de mama. Es todo en general. Esto ha sido la punta del iceberg por la que ha explotado y se ha visto que las políticas privatizadoras del Partido Popular en materia de sanidad han hecho mucho daño y siguen haciendo mucho daño. Porque si dicen que aumentan el presupuesto, que es lo que dirá a continuación la señora Pérez Deciles, le puede decir lo siguiente: si han aumentado el presupuesto durante el último año y la imagen o la percepción de la ciudadanía es que la sanidad ha ido a peor, ¿dónde ha ido ese dinero? ¿A quién? ¿Quién se lo ha llevado? Porque no es lógico entender que hay más dinero de inversión, según dicen, pero yo se lo voy a explicar. Hay más dinero de inversión porque se ha ido a la privada. Por tanto, esto es la punta del iceberg. En estos momentos hay mujeres con tratamiento oncológico que están pendientes de operación, de pruebas diagnósticas, de quimioterapia, de radioterapia. Y lo digo con conocimiento de causa por haber hablado con más de una de ellas de aquí, de la provincia de Málaga. ¿Se ha ido a la privada? ¿Qué se refiere? ¿A conciertos con privada? Han aumentado lo que son los conciertos con la privada. Está clarísimo. Esa es la realidad. Porque el dato lo da el Centra. El Centro de Estudios Andaluces, lo que es el CIS andaluz, y viene a decir que en los últimos años la percepción de los andaluces y las andaluzas es que ha empeorado la sanidad pública y gobierna el Partido Popular, y por tanto no es la dimisión de 4 consejeros, que hayan pasado 4 consejeros, es que son las políticas de Moreno Bonilla, privatización de la sanidad pública. Antes de las imágenes que están viendo ustedes de la manifestación en San Telmo eran, según la subdelegación del gobierno, 8.500, según el ayuntamiento 5.500, ¿no? Lo asisten. Y según los manifestantes 30.000. La subdelegación no es sospechosa de dar cifras por debajo, que es del gobierno. Yo no voy a poner en cuestión. Antes, cuando gobernaban ellos, se llamaban conciertos con la sanidad privada. Lo inventó, por ejemplo, y por cierto, la señora María Jesús Montero en el año 2009, y solo en 3 meses invirtió en sanidad privada más de 500 millones de euros, solo en 3 meses al frente de la consejería. Hoy el dato de conciertos con la privada es de un 4,7% en Andalucía, del total de inversión en sanidad pública en nuestra comunidad autónoma. Por poner un ejemplo, al final la comparación es lo que evidencia, ¿no?, la falsedad de los datos que ustedes esgrimen, que es lo que está haciendo Cataluña, esa es la falsedad, que está invirtiendo Cataluña, de la persona en la calle. Por ejemplo, antiguo ministro de Sanidad, ¿qué está haciendo en Cataluña? Pues hoy resulta que está invirtiendo en sanidad privada, en conciertos con la sanidad privada más del 20%, al igual que están haciendo en Navarra, al igual que están haciendo en Asturias, al igual que están haciendo en Castilla-La Mancha, por encima de un 6%. Haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Eso es lo que ustedes hacen, señores de la izquierda. Un apunte más, muy rápido. Bueno, lo más importante de todo este asunto de los cribados
yo lo explicaba esta mañana, tiene que ver con qué se está haciendo para que esto no vuelva a ocurrir. Eso es lo realmente importante, ¿no? Y no solamente hablamos del plan que se puso en marcha de inmediato para que todas esas mujeres salgan de esa situación de incertidumbre, más de 12 millones de euros, para que toda esa incertidumbre y todas esas pruebas diagnósticas se realicen antes de final de mes. Lo más importante es ese plan de prevención y de refuerzo de la planificación de los cribados, que van a suponer una inversión en Andalucía de más de 100 millones de euros, con la incorporación de 700 profesionales sanitarios más para estas labores de prevención. ¿Cómo van a incorporar esos médicos si hace pocos meses decían que es que no se incorporaban más médicos porque no se encontraban? ¿Cómo se van a incorporar? Bueno, de hecho estamos supeditados a la convocatoria de plazas MIR, claro, que no convoca el Gobierno, por cierto, y eso es lo que limita a todas las comunidades autónomas. Pues supongo que ofreciendo mejores condiciones laborales que otras comunidades autónomas. Una cifra que no van a cumplir. No estamos mintiendo. Hoy contamos con 25.000 profesionales sanitarios más de esas mujeres que no trabajaban a decirle la verdad. Entre otras cosas porque me bajaron su sueldo. Hoy ha tenido la oportunidad de reconocer que hace un error, pero no hace un error, no es un error, es un hecho de un fallo sistémico del SAS. Es un error. ¿Por qué ustedes no pueden dar lecciones de sanidad? Ustedes no pueden dar lecciones de sanidad. Si la sanidad es peor que antes. Dentro de unos días hay convocados paros a los que se convoca a todos los profesionales sanitarios de este país, y no van en contra de las comunidades autónomas, no se manifiestan en contra de Moreno Bonilla en Andalucía, se manifiestan en contra de la ministra de Sanidad, Gobierno de España, por ese estatuto marco que ustedes pretenden imponer a todos los profesionales, donde pretenden conculcar todos los poderes que han conseguido hasta el día de hoy. Ustedes no pueden dar lecciones de sanidad porque recortaron en su último gobierno más de 1.500 millones de euros, porque recortaron más de 7.500 profesionales sanitarios en Andalucía. ¿Pero qué tiene que ver Rajoy en Andalucía? De verdad, es que hoy viene con todas las mentiras aprendidas. No pueden dar lecciones. Hay una huelga de técnicos de sanitarios, por ejemplo, ¿no? Que ha sido masiva la realidad. La de hoy, digo la realidad de hoy. Se está invirtiendo un 67% más que no se puede creer nadie en su mentira. Y en materia de cribados, 5 veces más de lo que lo hacían ustedes. Entre otras cosas, para atender labores de prevención que desaconseja curiosamente el secretario de Estado, Gobierno de España. Deje de tirar balones afuera. Deje de tirar balones afuera, que es gravísimo lo que pasó. Que son muy graves, eso sí que es grave. No, lo que es grave es lo que ha pasado. En materia de sanidad, el número 2 del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España hoy esté diciendo a las mujeres que no se sometan a los programas de cribado y que para tocarse que sea, bueno, por otros motivos. Eso es lo que hace el número 2 de la sanidad pública de este país. A ver, eso es lo que hacen ustedes. No, esto no va ni de dar lecciones, ni de tirar balones afuera. Va, lo primero es mandarle toda la solidaridad a las mujeres afectadas, agradecer a la asociación AMAMA, que ha sido cuestionada de muy mala manera por determinados representantes políticos, agradecer por defender algo tan importante, porque es gravísimo lo que ocurrió, realmente gravísimo. Debería en una mesa así, por lo menos partir de esa base, pedirle disculpas a la gente. Usted ha estado conmigo esta mañana, deje de interrumpir, señora Pérez, decirle, deje hablar a los demás, se llama democracia. Bueno, pero tengo que contestar a 4, no, 1, 2, 3. Deje hablar tranquila, deje hablar a los demás también, ¿no? Tengo que contestar a 3. Yo no quiero que me conteste. Pero Max, vas a cambiar de eso, venga. Quiero dar mi opinión, no quiero que me conteste usted, quiero dar mi opinión. No hay nada más importante para una sociedad que la sanidad pública, desde nuestro punto de vista. Nada más importante que robustecer y gestionar bien la sanidad pública. El señor Moreno Bonilla, si lo recordamos bien, llegó a la Junta de Andalucía prometiendo que iba a mejorar el funcionamiento de la sanidad pública andaluza, miles de promesas, que iba a cortar las listas de espera, habló explícitamente de los tratamientos de prevención contra el cáncer, recordemos esos debates contra Susana Díaz, ha hecho todo mal, hay un enorme malestar entre la población, no tire balones afuera, entre los pacientes, entre el personal trabajador de la sanidad pública, porque se está gestionando fatal. Yo lo digo muy claramente, el señor Moreno Bonilla está actuando primero como un comercial, se le da muy bien la venta, A mí, con todo el respeto que me merecen los Goya, la Copa Davis, mire, encárguese lo primero de garantizar una sanidad pública, de cuidar la salud de la gente y después haga todos los actos promocionales que quiera, pero no se distraiga. Y lo segundo, actúa como un operador al servicio del negocio privado, lo decimos así de claro. El Partido Popular, y esto es una clara muestra de ello,
utiliza su papel en las instituciones para favorecer nichos de negocio del sector privado. Lo hace en la educación con la educación privada y lo está haciendo con la sanidad privada. Las medidas que toma están beneficiando a las empresas sanitarias privadas y están desgastando y maltratando lo que es la sanidad pública. No hay mayor indicador, desde nuestro punto de vista, de una democracia, de una calidad democrática, de cómo funciona un sistema público de salud. Y en el caso de Andalucía está funcionando fatal. Gracias, Nico. Salimos de un drama habitacional y nos metemos en un drama sanitario. Evidentemente, lo que ha pasado con el cribado de mama ha sido un auténtico desastre. Venimos de una gestión por parte de la sanidad del Partido Socialista que no era la mejor, evidentemente. Recordemos que dejaron más de 7.000 millones de impagados en facturas a proveedores, pero el PP, el Partido Popular, no ha hecho los deberes. No ha hecho los deberes porque entendemos muchas veces que los políticos no están todos preparados para ser buenos gestores, ¿no? Y prueba de ello es que en este sentido la Consejería de Salud del Partido Popular ha tenido ya 4 consejeros, ¿no? en 7 años, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el tipo de gestión que el Partido Popular ha hecho a través de la sanidad y lo que ha pasado realmente con el cribado de mama. Nosotros evidentemente queremos llegar hasta el final de la cuestión, queremos pedir responsabilidades y no nos basta con la mera dimisión o cese de la actual consejera de Salud. Esto es un tema grave y que todas las mujeres tienen que tener una explicación consecuente de la situación, ¿no? Y es lo que vamos a llegar con toda la fuerza. Por contestar al ejercicio de demagogia del señor Nicolás Guiglia. Todo demagogia menos lo tuyo. Del señor Nicolás Guiglia. Todos somos demagogos. Todos los meses, porque ellos presentan mociones sanitarias todos los meses, a sabiendas que el ayuntamiento no tiene competencia en materia sanitaria. Y todos los meses hago un ejercicio de honestidad. Siempre digo lo mismo, queda mucho por hacer en sanidad pública en Andalucía. Queda mucho por revertir en la sanidad pública de Andalucía, porque desgraciadamente lo que heredamos no fue nada halagüeño. No fue nada halagüeño. Esta mañana, señor Nicolás Guiglia, esta mañana empezaba por ahí, solidarizándome con las mujeres que hoy se encuentran en esa situación de incertidumbre, dándole el cariño, por supuesto, y la solidaridad de mi grupo. Faltaría más. Pero lo más importante, fíjese, es lo que a ustedes no les preocupa en el fondo. Lo más importante es ese refuerzo que, insisto, se va a hacer en sanidad pública en Andalucía, 16.000 millones de euros, que es más del 67% de lo que invertía la izquierda en sanidad pública. ¿Por qué se produjo este fallo? 5 veces más. ¿Por qué cree que se produjo este fallo? Bueno, pues para eso estarán ahora trabajando las auditorías. ¿Cuál es su hipótesis? Y el presidente de la Junta de Andalucía ya ha dicho, se han asumido responsabilidades políticas en la figura de la consejera de Sanidad, pero decía... Nuestro compromiso es asumir también responsabilidades, no solamente políticas, sino técnicas, porque habrá que ver dónde ha fallado el protocolo, un protocolo que, por cierto, de la señora María Jesús Montero, año 11, fue el protocolo. Año 11, pero ¿por qué ha fallado en un 90%? ¿Por qué ha fallado en un 90% concretamente la gestión de un hospital sevillano? Habrá que estudiarse y habrá que analizarse, y se adoptarán responsabilidades políticas, no le quepa duda, porque como decía esta mañana, les vuelvo a decir, todas las administraciones cometen errores, porque detrás de las administraciones estamos las personas y las personas no somos infalibles. Y así piden dimisiones ustedes cuando no gobiernan. La diferencia es cómo se reacciona a esos problemas, cómo se reacciona a esos inconvenientes. Y les decía y les vuelvo a repetir ahora esta noche, cómo está reaccionando la Junta de Andalucía de forma impecable a nivel político, a nivel técnico, a nivel ansiedad, moral, cosa que no estamos acostumbrados en los tiempos que corren. Era para no generar Lo que estamos acostumbrados en este momento, en los tiempos que corren, es que se metan patas garrafales, que se robe, el problema de hoy, que el tema de hoy sea el que tape el tema de ayer. A eso estamos acostumbrados, y a lo que no estamos acostumbrados es que se asuman dimisiones. Y eso es lo que está haciendo la Junta de Andalucía, sobre todo poniendo solución para que no vuelva a ocurrir, que es lo más importante, que no vuelva a ocurrir. Sí, quiero ver ahora mismo, llevo todo el día en portada de Diario Sur, este titular: miles de pruebas suspendidas por elevado seguimiento de la huelga de los técnicos superiores sanitarios en Málaga. Se lo digo porque como lo va a cuestionar... Permítame, yo he estado en todo momento escuchándola atentamente, no la he interrumpido en ningún momento.
Nosotros lo que sabemos es que la gestión sanitaria y la gestión de esta crisis sanitaria ha estado muy mal llevada por parte de la Junta de Andalucía. Lo primero que hicieron es señalar que eran 4 casos y además señalar a las mujeres de Amama, atacarla. Eso lo hizo la consejera, que tuvo que ser cesada. Después pusieron al señor Sanz como consejero de salud y lo que hizo fue irse a los toros. A este gobierno, lo voy a decir muy claro, a este gobierno, era consejero. Sí, era consejero de Sanidad, sí era consejero de Sanidad, estaba anunciado que era el consejero de Sanidad. Permítame, se fue a los toros, porque a este gobierno, a Juanma Moreno Bonilla, a todo su gobierno, le ha sobrado chulería y le ha faltado empatía, porque era un tema muy grave. Esta mañana, la moción urgente que hemos presentado nosotros y que se ha iniciado el debate, yo lo primero que he dicho es todo nuestro apoyo y solidaridad a todas las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Nosotros en todo momento no hemos querido instrumentalizar la situación. Han sido ustedes por su mala gestión. Pero si lo hacen todos los meses. Fue su portavoz en el grupo, en el Parlamento de Andalucía, el señor Tony Martín, el que salió con un vídeo a la sanidad y a las mujeres, que es mucho peor. Que era una vergüenza el vídeo del señor Tony Martín diciendo que las mujeres que habían salido a manifestarse habían sido 4 y que habían dicho cosas que no eran verdad. Estaban diciendo la verdad con lágrimas en los ojos. Muchas de ellas le habían tenido que quitar los 2 pechos por haber llegado tarde al tratamiento. ¿Sabes lo que significa eso? Y una cosa muy importante. Yo siempre defenderé la sanidad pública. Esta misma mañana me ha interpelado la portavoz de Vox y me ha dicho, ¿qué pasaría si su mujer o su madre tuvieran que ser llamadas para un cribado de cáncer de mama? Pues le diría lo que haría. Ir al sistema sanitario público de Andalucía, porque como usuario del mismo, para creer en él, lo que tiene que hacer uno es defendiéndolo desde él, no con un seguro privado por detrás, porque lo que no se dice y no quiere decir el Partido Popular es que han subido un 50% los seguros privados en Málaga por culpa de la gestión del Partido Popular. Defenderá mucho la sanidad, pero fue delegado de salud y compartirá conmigo, y si no, me da lo mismo, que fue la peor gestión sanitaria en la provincia de Málaga. Pues mire, le voy a decir un dato que para que lo sepa. El Colegio de Médicos le dio a este delegado, que fue en aquel momento, un premio por su labor y su gestión. Para inocular el virus de la ideología. Ay, la vuestra no es ideología, usted que es la ciencia. Lo suyo es la voz de la ciencia. Usted no tiene ideología, usted no tiene ideología. A las mujeres. Y usted es la ciencia, la voz objetiva de la ciencia. Lamentable. Y es muy triste y muy lamentable. Lamentable es cómo están gestionando, eso es lamentable. Y lo que nos preocupa es lo que se está haciendo, reforzar el sistema de cribado y el sistema de prevención de distintos cánceres en Andalucía. Eso es lo que nos importa. Eso es lo que nos importa un montón. Y eso de la chulería, el que usted ha, porque además utiliza además últimamente bastante en el pleno, sobre todo bastante, en fin, se expresa algunas veces de forma un poquito soez. Vamos a dejarlo ¿Decir chulería una palabra soez? Vamos a dejarlo ahí. Pues lo que ha dicho sobre todo porque se dirigía a mí, sobre todo porque se dirigía a mí, por eso le digo lo de soez. Como su compañera que ha dicho que los votantes socialistas son ratas, que no ha dicho eso ha dicho, aquí tengo el vídeo. No tergiverse. Por favor, ¿Cómo han tergiversado? No se ría de esa forma. No cuela. Lo que no cuela es su preocupación por la sanidad pública en Andalucía, porque teniendo la gestión durante 37 años nos dejaron la peor situación sanitaria de toda España. Por eso sabemos, Ahora hay más lista de espera, triplica cuando yo era delegado. No pueden dar lecciones. Está mintiendo. Por eso no nos pueden dar lecciones, entre otras cosas, porque si usted, lecciones, dato objetivo, se ha triplicado la lista de espera. Si usted se lee la noticia de Sur, puede comprobar que esos 30.000 pruebas, de esas 30.000 pruebas, la verdad. Esas 30.000 pruebas que están hoy en cuestión, garantizándose obviamente los servicios mínimos imprescindibles en todas las pruebas diagnósticas y en todas las especialidades, son precisamente por la convocatoria a las que están llamados los profesionales sanitarios contra el convenio marco, contra el acuerdo marco, contra su gobierno. Léanse la noticia. Léasela usted, porque yo creo que no la ha leído, ¿eh? Yo sí la he leído, la tengo aquí, si quiere se la paso. Yo creo que es muy evidente para la gente que nos escucha que hay un enorme malestar que tiene que ver con esta situación de los cribados, pero tiene que ver también con la falta de personal en los hospitales públicos. Hay una espera de más de 72 horas para pasar a planta en el hospital clínico, hay enfermeros precarizados y mal pagados, colas en los centros de salud, citas con especialistas que no llegan, la sanidad pública está funcionando muy mal.
Entonces ya no cuela lo de la herencia recibida, porque van a cumplir casi 8 años de gestión, y Moreno Bonilla llegó diciendo que lo iban a solucionar todo, y lo están gestionando fatal. Yo quiero dar un mensaje a quienes nos están escuchando, que el día 9 de noviembre están convocadas manifestaciones por parte de la Marea Blanca en toda Andalucía, y que es muy importante salir a la calle. Es una manifestación democrática para defender lo más preciado que tenemos como democracia, que es un sistema público de salud robusto, bien financiado y bien gestionado. Es la única manera de torcer el rumbo que está llevando el Partido Popular. Bueno, la sanidad, todos sabemos, o parece ser, así lo dicen las encuestas los andaluces, es uno de los 3 aspectos fundamentales y más importantes para cualquier andaluz. Y prueba de ello es lo que estamos hablando. La sanidad no funciona debidamente, la sanidad pública en Andalucía no es la adecuada, y todos los malagueños, en este caso, y andaluces, pues, es una constante la queja continua por las listas de espera, por los temas quirúrgicos, y que, bueno, pues al final recaen en la sanidad privada, en muchos de ellos, pero que yo comparto en esta mesa que lo fundamental es tener una sanidad pública buena y adecuada para todos los andaluces. ¿Algún apunte más para concluir esto? Bueno, yo creo que la sanidad pública, defenderla, nos corresponde a todos nosotros. Sí, por lo menos a mí, en mi forma de entender la sanidad, entiendo que algo que nos iguala a todos es poder tener unos servicios públicos básicos garantizados. Por tanto, defender la sanidad pública, yo lo he dicho aquí y lo he dicho esta mañana en el Pleno, significa que cuando un usuario hace uso y disfrute de ella, pero la defiende. Pero sobre todo que hemos visto en los últimos años una gran proliferación de seguros privados y sobre todo por la derecha. Bien, me gustaría un apunte porque ha salido por aquí el asunto del problema de las ratas, ¿no? Que ha habido el Pleno ha terminado con bastante alterado, algunos miembros bastante alterados. La concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez, corríjanme si me equivoco, pero ha comentado que si hubiera tantas ratas en la ciudad como ustedes decían, pues ganarían las elecciones. Eso yo creo que la frase textual, ¿no? Literalmente textual. Decirle a los señores del PSOE, no han debido contar bien los roedores que hay en nuestra ciudad, porque si hubiera tantas ratas como dicen ustedes, ganarían las elecciones. Literal. Después se ha disculpado, se ha disculpado, sí, pero decirlo lo ha con dicho. esa intención y ellos lo saben. No, con esta intención, esto es lo que ha dicho. Fue desafortunado. Fue desafortunado y se ha retractado. Fue una expresión que cabía interpretar, pero si conocieran a mi compañera Penélope, si conocieran en algo a mi compañera Penélope, que es una persona educada, profesional, técnica, que además no suele entrar en debates políticos ni utiliza argumentos políticos porque es y ha rectificado muy técnica y ha pedido disculpas. Y educada. Es que utilizó una frase que fue desafortunada porque cabía varias interpretaciones, pero en ningún caso la intención fue ni perjudicarle ni que ustedes se sintieran dañados, porque es una persona intachable. Es una persona educada, intachable. Que se sienten atacados porque lo han confundido con ratas y no. La gente, yo creo que esos 70.000 malagueños que ustedes decían que les votan al Partido Socialista son mucho más inteligentes que eso. No. De verdad, no cuestiono. Aquí somos todos muy inteligentes. Por eso le digo. Por eso le digo. Decir si uno es más inteligente que otro, no. Ha dicho esto. Y se puede interpretar, y hay gente que lo interpreta de una forma y otros de otra. Lo importante, y lo reconozco, que ha rectificado y ha pedido disculpas, pero señor Pérez Morales, tienen la piel muy fina, porque a nosotros que escuchamos, además, no solamente en la bancada de enfrente, sino también en el público que ustedes llaman para que les acompañen en los aplausos y demás, escuchamos auténticas barbaridades, pero barbaridades, insultos, calumnias. Bueno, y soportamos y aguantamos estoicamente. No respondemos con esa piel tan fina con la que ustedes han respondido esta mañana, sobre todo ante una compañera que no tenía ni la más mínima intención. Muy brevemente, la expresión creo que fue desafortunada, hizo bien en disculparse, y creo que realmente lo preocupante, aunque fue grave lo pasó, es lo realmente grave son las ratas en los barrios. Digo, si podemos hablar de eso, quizás es interesante para la gente que nos está escuchando y que está preocupada porque no para de haber ratas en los parques y en los barrios de la ciudad. Que esa es la realidad, que cuando nosotros hemos llevado una moción sobre las ratas en la ciudad es porque está minada la ciudad. Es que en el ayuntamiento hay 2 ratas ahora mismo que están intentando cazarlas, que está todo el ayuntamiento lleno de ratas y toda la ciudad. Es que es una plaga la que hay. ¿Y saben por qué?
porque la empresa que tenía que hacer el trabajo de desratización no la estaba haciendo porque se había suprimido el contrato. Había y esa es la realidad. Y cuatro operarios para una ciudad de 398 kilómetros cuadrados es insuficiente. Vale, hacemos una pausa porque tenemos que ir a publicidad, volvemos enseguida. Estamos hablando en la Alameda con los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento de Málaga, con Elisa Pérez de Siles, Daniel Pérez, Antonio Alcázar y Nico Esguiglia, y vamos a plantear un nuevo asunto, yo creo que bastante importante y que reconozco que me ha llamado algo la atención, y es los problemas que tiene Málaga con el acceso a energía eléctrica. Es decir, el otro día comentaba con el consejero que el 98% de los nodos están saturados, me corregía, me decía que era el 100%. Con lo cual el asunto es mucho más grave. Ustedes se preguntarán cuál es el problema, pues que hay muchos proyectos que necesitan energía eléctrica para funcionar, desde una promoción de vivienda hasta el tercer hospital o incluso hasta instalaciones en el puerto, y no siempre tienen garantizada esa energía. Hay unos procesos de reserva que ya están en marcha, pero digamos que Málaga se enfrenta a un problema de energía que tiene que empezar el proceso porque Red Eléctrica permita ese tipo de instalaciones y luego ya los proveedores como Endesa, Iberdrola, cualquier otro, pues puedan trabajar. Hoy se ha presentado una moción en el Pleno, tanto el Grupo Socialista como con Málaga han votado en contra, ahora van a explicar por qué. Y bueno, planteemos un poco la moción porque yo creo que la han... Bueno, el dato que tú utilizabas con el consejero no era incierto, como buen periodista que eres, era un dato que ofreció la ministra de Transición Energética, hablando en general del contexto de España. Estamos en torno a un 80 y tantos % de ocupación o de saturación de esa red eléctrica en nuestro país, y efectivamente ese era el dato a nivel general. Luego a nivel de Andalucía, pues efectivamente, y sobre todo a nivel provincial, tenemos casi un 100% de los 144 nodos. Incluso la propia ministra hablaba de esa saturación y advertía ya hace ya muchos meses, decía que iban a invertir más de 13.000 millones de euros, que no han llegado, por cierto. En cualquier caso, nosotros decíamos esta mañana en la iniciativa, decimos que es un asunto prioritario, urgente, no para mañana, sino ya para hoy, ¿no? Porque es indispensable efectivamente contar con una red de infraestructura eléctrica que esté bien dimensionada conforme a las necesidades que tiene nuestra provincia, que sea o que permita efectivamente seguir trabajando en esa transición energética, en ese proceso de electrificación que ya hemos iniciado, por ejemplo, en asuntos de movilidad, y sobre todo para que la provincia no se pare y la provincia pueda seguir creciendo. Es un asunto, como digo, esencial. Ahí nos movemos en un marco que es bastante estricto a nivel normativo, no lo dice el Partido Popular, lo dice la Comisión Europea. Somos ahora mismo el país que más limitaciones pone a las posibilidades de ampliación de esa capacidad eléctrica por parte de los operadores, y bueno, fundamentalmente no solamente hablamos de impedimentos a nivel legislativo, se establece una burocracia que es brutal, una necesidad de informes sectoriales que algunos incluso por ley tienen unos plazos superiores a 8 años, 8 años para simplemente conseguir uno de esos proyectos, uno de los informes sectoriales para poner en marcha algún proyecto, y decimos no solamente es eso, sino que además se imponen límites a la posibilidad o la capacidad de inversión de esas empresas. El límite para la ampliación está en un 0,2 en España, cuando el resto de los países de nuestro entorno en la Unión Europea están trabajando sobre más del doble, tienen esa limitación en más del doble, con lo cual nosotros decíamos al gobierno en esa mañana que tiene que cambiar el paso, con respecto a nuestro país, con respecto a nuestra comunidad autónoma, y sin duda para una provincia como la nuestra es esencial, ¿no? ¿Y cuál es la motivación del voto? Sí, lo que ha explicado la señora Pérez de Siles no va en la moción. En la moción ha buscado una moción en la que quería confrontar con el gobierno de España, no buscaba otro sentido, y nosotros lo que hemos dicho es que el Partido Popular ahora está buscando la excusa, por ejemplo, para no hacer el tercer hospital, porque cuando se tenga que construir el tercer hospital tendrá que poner una subestación que le dé energía. Exacto. O incluso cuando se instale en el parque tecnológico el futuro AIMEC, requiere también una inversión importante de una nueva subestación, y por tanto aquí la Junta de Andalucía lo que ha querido es buscar al Gobierno de España para culpabilizarlo de algo que le corresponde, porque la subestación que tenga que hacer para el hospital, ampliación del hospital, para la ampliación de la AIME o los nuevos desarrollos de las nuevas viviendas, eso son competencias autonómicas, y de eso no decía nada la moción.
Una moción que vino a consecuencia de la participación del consejero Paradela con Diario Sur, en el foro de Diario Sur, y ahí vino a decir esto: la moción era un folio y no tenía nada, y ha buscado en todo momento la confrontación. Si de verdad hubiera querido buscar un entendimiento, hubiera hecho una instancia a la Junta de Andalucía, que es la competente para los desarrollos de las nuevas... No lo hacía la moción. Hombre, los planes plurianuales, 25-30, no han contestado absolutamente ninguna de las peticiones de la Junta de Andalucía. Es que mienten. Ha estado 1 minuto y medio hablando y hemos estado todos callados. Sí, tú también has mentido mucho y no te he interrumpido. Y te digo que nosotros en todo momento lo que decimos es que el Gobierno de España tiene una sensibilidad importante con la provincia de Málaga, siempre lo demuestra, con sus inversiones y con todo, pero que esto es un tema de competencia autonómica y que el Gobierno de la Junta de Andalucía le quiere echar la culpa al Gobierno de España cuando es su responsabilidad. Para que la gente nos entienda, el marco regulatorio actual, el origen que tiene este marco regulatorio es del año 2013 y lo puso en marcha el señor Rajoy y aquel lamentable ministro que fue el señor Soria, que recordemos tuvo que dimitir con los papeles de Panamá. Ahí se establecieron unos parámetros de inversión y unos mecanismos para calcularlos, porque parece que es algo muy sencillo pasar del 0,13 al 0,4 de un plumazo, pero eso tiene unos mecanismos de cálculo que puede tener impacto en las tarifas de la gente, hay que medir muy bien cuáles son los procesos de inversión, es una cuestión seria. Fue el gobierno, digamos, del Partido Socialista con Unidas Podemos el que hizo una primera ampliación y la última hasta el 0,2 último. Pero el marco del problema que se está denunciando el propio Partido Popular lo creó el Partido Popular en el año 2013. Nosotros le propusimos una enmienda, no es que votamos que no porque no estamos a favor de lo que se está proponiendo. Le propusimos una enmienda para que se estudie la ampliación y ellos decían, eliminemos todo límite, y nosotros le quisimos matizar, no tiene mucho sentido hacerlo de un plumazo, sino que se estudie cómo va a ser esa ampliación, y no nos aceptaron la enmienda. Había un segundo punto que es el más problemático, el que a mí más me preocupa, porque decían directamente que se destinen fondos europeos para financiar inversiones en materia energética que, lo digo sin pelos en la lengua, le corresponde hacer a las empresas privadas, que han tenido unos beneficios de más de 60.000 millones de euros en los últimos 10 años. Lo mínimo, yo no digo que tengamos una empresa pública de energía, sí lo digo, como lo tiene el Estado italiano, porque Endesa, para que la gente lo sepa, es del Estado italiano. Entonces nosotros creemos que debería haber una empresa energética para tener soberanía energética sobre algo tan importante. Pero lo mínimo que se le tiene que pedir a estas empresas es que inviertan para que tengamos un sistema energético en condiciones que no pase lo que pasó en el último apagón, y por lo tanto estamos de acuerdo en que se amplíe ese número y que se trabajen las inversiones con las empresas privadas. Pero el Partido Popular no quiso aceptar la enmienda. Bueno, nosotros tengo que decir que sí hemos apoyado esa iniciativa, hemos tenido en cuenta que Málaga necesita, y la red eléctrica principalmente, necesita ampliarse, necesita mejorarse, y Málaga, bueno, pues sigue creciendo y se queda atrás, Ese límite entendemos que hay que subirlo. Nosotros siempre hablamos de un plan nacional de energía, ¿no? Venimos de un apagón reciente, todos sabemos, y digamos que por experimentos con gaseosa, con temas fotovoltaicos y eólicos que son insuficientes, no digo que no sean precisos, pero son insuficientes para el volumen que puede tener Málaga a futuro y España en cuestiones empresariales, en cuestiones de instalaciones, de infraestructuras. Por lo tanto, bueno, hemos tenido en consecuencia la moción del Grupo Popular y hemos votado a favor en ese sentido. Pero, ¿creen los 4 grupos, o sea, da la sensación como que el problema, que es grave, porque hay muchos proyectos, por ejemplo, hay 13 centros de datos, por ejemplo, no han podido instalarse en Málaga por falta de suministro eléctrico, o hay esas dudas que se planteaban, independientemente ya del debate político, pues que el tercer hospital, aunque tiene ya la reserva hecha, ¿cierto?, pero va a necesitar infraestructura, es decir, ahí se está en un límite en el que Málaga se puede ver con un problema. No quiero compararlo, pero ya lo tenemos. Necesitamos más energía y más inversiones. Yo creo que porque ese contexto al que aludía el señor Eguiglia, ese marco regulatorio que decía dio el gobierno de Mariano Rajoy, lo dio hace más de 10 años, y para solventar un problema muy concreto que era de déficit tarifario. Ha pasado un tiempo, más de 10 años, el contexto económico, macro y microeconómico ha cambiado, y yo creo que es el momento, ¿no?, de coger el toro por los cuernos, de
de virar esa política regulatoria tan estricta, de ser más competitivos con respecto al resto de la Unión Europea. Hablo de esos límites a la capacidad de inversión de las empresas. Hagamos lo que está haciendo el resto de la Unión Europea, porque si no, no vamos a resultar competitivos. Y efectivamente cada uno de esos proyectos que hoy se pueden estar descartando, un centro de datos, vamos a quedarnos en un proyecto pequeño de 25 kilovatios, un proyecto pequeño de un centro de datos, pues supone en nuestra provincia, supondría una inversión de más de 300 millones de euros, más de 500 puestos de trabajo se genera solo con ese proyecto pequeño y tiene un impacto en la ciudad de más de 350 millones de euros y eso no es cuestionable. Yo creo que, en eso deberíamos estar todos de acuerdo, con independencia de quién o no iniciara el proceso de privatización de Endesa, que no fue el gobierno del Partido Popular, fue el gobierno del señor Felipe González, la izquierda, año 88. Fue el gobierno de Felipe González quien sacó la empresa a bolsa. Eso yo, en fin, ustedes que tiran de memoria histórica, pero memoria histórica selectiva. Es ampliar capital. Selectiva. Privatizar lo que hizo el señor Aznar, que sí la privatizó. Es cierto lo que... Me voy a poner de acuerdo en algo de lo que ha dicho la señora Predeciles. Es cierto que hay que aumentar la capacidad energética de la provincia, porque sin duda los proyectos pueden llegar a colapsar en el momento en que no haya suficiente energía. Yo me acuerdo perfectamente que cuando se hizo el hospital del Guadalhorce, tardamos mucho en ponerlo en marcha porque había que hacer una subestación que le diera energía. Ahora, si lo sabe ya la Junta de Andalucía con el tercer hospital, hablando del tercer hospital, ya tiene que empezar a hacer la subestación de energía antes que el propio hospital, porque llegará el momento de que el hospital, dicen que por el año 2032, creo que por mucho más, pero puede ser más del 2032 y que no tengamos la subestación. Por tanto, sabiendo eso, pónganse a trabajar, que es lo que estamos diciendo. Pero si es que nosotros, y le insisto, revisen cuáles son todas esas demandas que remitió la Comunidad Autónoma de Andalucía para ese plan de 2025-2030, que no han admitido absolutamente ninguno de los proyectos que llevaba Andalucía, pero no vayamos a los grandes proyectos de la provincia de Málaga, que sin duda hay algunos muy importantes, el aeropuerto, el puerto, efectivamente el tercer hospital, vayamos a los desarrollos urbanísticos, esos a los que antes hablábamos, ¿no? De la necesidad de viviendas que necesitan de esa dotación de potencia, ¿no? Insisto, yo creo que es un tema sobre el que debería de haber acuerdo y ustedes siempre, bueno, pues van al ¿Para qué lo traen así para golpear al gobierno? ¿Para qué traen una moción así? Pues porque se debería trabajar de otra manera, ¿no? Prometieron una inversión de más de 13.000 millones de euros. ¿Cómo lo ha trabajado la Junta de Andalucía? ¿Cómo lo ha trabajado? Con documentación a la que ustedes no han contestado. ¿Es un problema de Málaga? Sin lugar a dudas, pero no solamente del presente, insisto, no solamente del futuro, ya vamos tarde, por tanto, es una necesidad imperiosa y es conveniente, yo creo que lo debatamos entre todos los grupos y que remitamos al gobierno lo que hemos acordado en esta mañana, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pues nos quedamos para algo en lo que tenemos competencias también, aunque sea de forma indirecta. Voy a aprovechar que están aquí, le voy a hacer algún par de preguntas que no tienen nada que ver con el pleno de hoy, pero esta misma semana se ha sabido que ya el puerto de Málaga ha remitido a Puertos del Estado el informe el proyecto, mejor dicho, de la torre del puerto. Recordamos a los espectadores, sometida a un contencioso administrativo que está por resolver y que hasta que no se resuelva, pues es presumible que Puerto de Andalucía deje el proyecto en el cajón, ¿no? Puerto del Estado. Sí, Puerto del Estado, sí. Que hasta que no se resuelva ese contencioso... No es que se quede en el cajón, es que no puede darle tramitación. No lo digo porque lo retrase, sino que no se puede hacer nada hasta que se resuelva el contencioso. ¿Qué opinión le merece? ¿Creen que saldrá adelante ese proyecto? ¿Cree que se frenará? Bueno, el alcalde lo dijo ayer, el ayuntamiento ha hecho su trabajo, siempre dijimos que esa defensa que el alcalde hacía de ese proyecto que no era nuestro, que era un proyecto heredado del Partido Socialista, el señor Enrique Linde, después el señor Paulino Plata, Partido Socialista cuando gestionaban el puerto de nuestra ciudad, lo defendíamos por seguridad jurídica y porque estaba muy enfocado al segmento turístico al que nos dirigimos, un turismo de calidad y no de cantidad. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, siempre se nos cuestionaba, ¿no? Que el procedimiento no hubiera sido adecuado, que el expediente no estuviese bien configurado, que fuera conforme, que no tuviese una sustanciación jurídica o una viabilidad técnico-jurídica. Se lo hemos demostrado en varias ocasiones y así lo hemos hecho y así lo hemos defendido y así lo vamos a seguir defendiendo. Y ahora corresponde al Consejo de Ministros, ahora corresponde al Gobierno, bueno, pues manifestarse a favor o en contra de ese proyecto. Vamos a ver qué es lo que hacen, ¿no? Bueno, lo primero, como bien ha apuntado Manolo, está esto en un contencioso administrativo y hasta que no se resuelva
Puerto del Estado no se tiene que pronunciar. Eso es lo primero. Segundo, ha habido también un cambio sustancial de un elemento importante. El arquitecto promotor que firmó el proyecto es Pepe Seguí, y a mitad de camino se ha cambiado a otro arquitecto, Chipperfield, y en ese transcurso hay dudas razonables de que se tenga que iniciar el procedimiento desde el inicio, y por tanto ahora mismo puede estar condicionado que pueda desarrollarse. Nosotros desde el Ayuntamiento de Málaga, desde el PSOE de Málaga, siempre nos hemos manifestado contrarios a este proyecto. Entendemos que no es el lugar. Siempre no. No creemos Siempre que no. sea el lugar. Defendemos que hay una amplia mayoría de la ciudad de Málaga que está en contra del proyecto y que dañaría la imagen de la fachada portuaria y la imagen del skyline de la ciudad. Por tanto, Siempre el proyecto que se vaya a otro sitio, pero no en lo que sería el espacio de todo, que sería la imagen de la bahía de Málaga. Nosotros sí estuvimos siempre en contra de este proyecto y tiene... Es una pequeña puya, ¿no? No, pero digo, yo sí lo puedo decir, pero digo, hubo tres problemas... Para aclararlo a los espectadores. Pero no era mi intención. No, pero está bien decirlo, nosotros hemos entendido, después de un proceso de escucha activa, que hay más gente en contra y que se han pronunciado más instituciones en contra que a favor. Por tanto, nosotros hemos recogido el sentir mayoritario en contra. En el origen, le voy a explicar a los espectadores, en el origen del proyecto, cuando se presentó en el puerto, en la época de Miguel Ángel Heredia, Francisco Conejo, tenía el apoyo del PSOE. Es verdad que luego ya, con esa escucha activa, ¿no? Muy brevemente, estuvimos hace poco en un interesantísimo acto en el rectorado, en el salón del rectorado, donde se dieron cita grandes urbanistas, gente muy interesante y que sabe mucho de esto. Y había tres problemas principales. Hay uno técnico, como se dijo, no solo cambió el arquitecto, cambió la volumetría, cambiaron los edificios aledaños y por lo tanto se decía con bastante solvencia técnica de que se debería volver a iniciar un nuevo concurso porque el proyecto ha tenido cambios... El nuevo proyecto hablaba de cambios sustanciales, ¿no? Reurbanizar la zona, no se sabe. Hay otra cosa muy llamativa, que es que no se pueda conocer el proyecto presentado, que se ha demorado mucho en presentar y se ha presentado con un halo de misterio que es un poco extraño. Eso también se destacaba. Yo creo, una opinión personal. No sé si ¿tú lo llegaste a ver? Que no. Yo creo que no se ha presentado porque el arquitecto dirá, bueno, si me dicen que no, pues lo pongo en otro sitio. Es decir, no es que lo vaya a poner igual, ¿entendés? Pero la presentación un poco con mucha bruma, ¿no? Iba mucha niebla. Había un problema técnico, que es lo que estoy comentando. Un segundo problema que tiene que ver con criterios urbanísticos. Es decir, la gente que sabe de ordenación urbana, de equilibrios paisajísticos, de lo que representa, por ejemplo, para el skyline de la ciudad, la relación del monte con el mar, decía que era el peor lugar para poder plantear un edificio de esa volumetría y de ese tamaño. Y un tercer problema que tiene que ver con el debate central, a nuestro punto de vista, que tiene que ver entre interés general e interés privado. ¿Creemos realmente que un hotel rascacielos de lujo para millonarios es interés general para el conjunto de la ciudad o no convendría abrir un debate sobre un uso donde ese lugar, ese enclave estratégico que tiene unas vistas únicas de la ciudad y lo que representa para lo que es la ciudad de Málaga, debería destinarse un espacio para el disfrute de todos y no solo para unos pocos? Por eso, por todo eso, nosotros nos oponemos firmemente a ese proyecto. Antonio. Bueno, como todo indica, es un contencioso administrativo y poco podemos hacer sino esperar a que termine, pero parece ser que cada vez se enquista más el proyecto y en este sentido que se puede hacer la Torre del Puerto. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, estamos a favor de este tipo de proyectos, pero no en esa ubicación. Creemos que no es la más adecuada por muchos aspectos, por temas del skyline, pero principalmente hay un tema de movilidad muy importante para la ciudad y para el puerto, ¿no? No creo que no se está trabajando si definitivamente esa infraestructura, ese hotel sale y se hace en aspectos de movilidad, ¿no? Eso sería, si coincide además con 2 o con 3 cruceros, pues imagínate lo que se puede montar en el centro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla ese contencioso. Insisto, lo vemos cada vez más enquistado, más difícil y vamos a esperar. Nosotros nos gustaría que ese proyecto se pudiera llegar adelante o que se pudiera hacer definitivamente, pero no en la ubicación que se pretende porque siempre hemos sido contrario a la misma. ¿Y qué opinión le merecen los presupuestos de la Junta de Andalucía para Málaga? Completamente. ¿Se han presentado esta semana? Sí, no, se presentaron el día de ayer. Sobre todo, pues que en proyectos como el tercer hospital, como el AIMEC, el centro de la construcción de microchips, ¿no? Sí. La investigación, mejor dicho. Y bueno, también hay una pequeña partida para la ampliación del Palacio de Congreso, de Feliz Congreso. Bueno,
a primera vista de los presupuestos lo que vemos claramente es que hay que analizar el grado de cumplimiento de los anteriores, porque si metes, por ejemplo, una partida presupuestaria para hacer el auditorio, dice 5 millones para hacer el auditorio, pero el año pasado había 10 y no se han ejecutado, pues realmente es mentir con unos presupuestos que no se ejecutan. Si vemos los presupuestos de vivienda, donde solo se ejecuta el 36% de lo que había presupuestado, que eran 47 millones de euros, pues la verdad que ves pocos presupuestos. Y con respecto al tercer hospital, si la previsión es que se ponga en marcha en 2032, lo que pinten en el papel no es real. Por tanto, unos presupuestos irreales para Málaga y no dan respuesta a las necesidades de la ciudad. Bueno, nosotros estamos satisfechos. Unos presupuestos en general a nivel de la comunidad autónoma ambiciosos, más de un 26% con respecto al anterior presupuesto. Grandes partidas, muchos de los temas que hemos hablado aquí, ¿no? Grandes partidas en sanidad, grandes partidas en dependencia, grandes partidas en educación y muy también satisfechos en cuanto a que están recogidos pues esos proyectos estratégicos que son importantes para la ciudad y también para la provincia. Muchas cuestiones que nosotros estamos ya trabajando con vocación metropolitana están reflejadas en esos presupuestos y por tanto satisfechos. Antonio. Bueno, yo creo que deberían ser más ambiciosos, es decir, esos presupuestos que va a tener Málaga y su provincia. Creo que Málaga, por la casuística que tiene en cuanto a dinamismo, en cuanto a futuro, proyectos, infraestructuras que necesita en movilidad, sanitarias, ese presupuesto debería ser algo mayor. A mí se me antoja corto para lo que Málaga aporta dentro de lo que es la... ¿Echan falta algún proyecto concreto? Bueno, yo principalmente hay dos temas para mí muy troncales en Málaga y en la ciudad, aparte de los barrios, la limpieza, en fin, la sanidad, cuestiones de este tipo, pero uno es la vivienda, eso que duda cabe, que es un aspecto troncal importantísimo y creo que se debería de trabajar mucho más y mejor, y otro aspecto es la movilidad. Hay cuestiones que dependen del gobierno central, cuestiones autonómicas, pero me da la impresión de que Málaga se está quedando atrás o va a remolque en función del crecimiento que tiene. Debería haber ya un metro, debería haber ya un tren de cercanías más adecuado, que esta mañana lo hemos hablado incluso, en fin, rondas de circunvalación, otras cuestiones que la ciudad se está quedando atrás con el dinamismo y el crecimiento que lleva. La primera reflexión es que hay dinero. Lo digo porque a veces se gestionan las cosas como si estuviéramos en una situación de austeridad. Hay recursos para garantizarle a la gente mejor calidad de vida, mejor sanidad pública, mejores políticas de vivienda, mejor universidad. Me preocupa mucho la situación de la Universidad Pública de Málaga y esperaba también un mayor empuje en cuanto a la financiación que necesita nuestra universidad para seguir creciendo, para tener justamente buena investigación, seguir avanzando en la diversificación de la matriz productiva, del I+D, tener calidad para nuestros docentes, ampliar plazas de la universidad pública, que insisto, no es lo mismo que la privada. En la pública caben todos y es muy importante eso. Después hay proyectos estancados, cada vez yo creo que le pasará a mucha gente, a mí me pasa también, de que lo leo a veces los presupuestos como un ejercicio de ficción, digamos de ejercicio medio comunicativo, propagandístico para lo que es el periodo en el que se presenta, pero después va pasando el tiempo y no se termina de concretar. Ahí tenemos a Raijanal, el Convento de la Trinidad, grandes proyectos que se fueron presentando una y otra vez, y no se terminan de plasmar. En definitiva, pues a nosotros lo que nos gustaría es que hubiera más política de vivienda, robustecer la sanidad pública, robustecer la FP pública y tener una política más clara y más ambiciosa en materia de movilidad. Nos preocupa que no hay grandes novedades, digamos, sobre lo que eran los proyectos de ampliación del metro, que nos parece clave, tanto a la zona del PTA como a la zona este. Tenemos un problema gravísimo, casi rozando, si no es ya un colapso, ha habido un colapso de movilidad. Un atasco gravísimo, de 13 kilómetros por una simple avería de un camión. Sí. Y parece que, bueno, ya lo decía el subdelegado del gobierno recientemente, ¿no?, que es un problema que vamos a tener que soportar en décadas, ¿no? Sí. Lo más importante, yo creo que estamos debatiendo en esta mesa, ¿no?, que tenemos presupuestos, que la Junta de Andalucía, el gobierno autonómico, cumple con ese mandato de presentar unos presupuestos, de que podamos debatirlo, de que se pueda debatir en el Parlamento de Andalucía, eso se refiere, cosa que no ocurre, desgraciadamente, con el gobierno en nuestro país, ¿no? Llevamos ya 3 años sin cumplir con ese mandato constitucional de parte de quien forma parte del gobierno y, por tanto, sin tener la posibilidad de que estemos debatiendo aquí, ¿no?, de los presupuestos generales del Estado.
Y teniendo eso, y no teniendo esos presupuestos, porque la aritmética parlamentaria es muy compleja, somos el país que más crece de la Unión Europea, que genera más empleo, que tiene mejor PIB. Esa es la realidad. Y eso está haciendo también llegan que al bolsillo de los españoles. Eso está haciendo querido que el Daniel Pérez Morales. No llega al bolsillo de los españoles. Usted ha podido hablar todo lo que ha querido y no le he interrumpido. Por favor, permítame. Yo sé que no me permite nunca hablar, pero yo se lo pido, ¿vale? Si tuviéramos presupuesto, iría a España mucho mejor, pero sin presupuesto, en estos momentos, somos la locomotora de Europa, que crece más el PIB, 22.400.000 españoles en este momento cotizando a la Seguridad Social. Esos son datos que hacen que el consumo se mueva y que la gente tenga trabajo. Una inyección de dinero europeo de más de 140.000 millones. Pero ustedes fueron con Pablo Casado y Paco de la Torre a decir que no tienen a España un programa propio. A ver, le voy a poner en un pequeño aprieto. Es que tengo que contestar a los tres. Entiendan que tengo que contestar a los tres y necesito pues más tiempo. Irremediablemente también es una buena noticia. Vamos a entrar en un proceso preelectoral a nivel autonómico, por lo menos, ¿no? O sea, con las elecciones está muy lejos eso. Andaluza a la vista. No. El Centra, ¿no?, ya ha avisado de que aquí el grupo de Vox parece que tiene posibilidades de mejorar. ¿Hacen algún vaticinio para esos resultados de la autonómica? Es pronto porque todavía no sabemos cuándo van a ser las elecciones. Yo creo que ahora mismo podría decir que con la crisis que tiene Juanma Moreno Bonilla, con el cribado del cáncer de mama, con la situación de la sanidad pública, se irá al último día que pueda. Por tanto, nos podemos encontrar... junio, ¿no? Incluso julio del año que viene. Nico. También creo que la cosa es muy cambiante porque hay un nivel de malestar creciente en distintos sectores. El de la sanidad ahora es muy manifiesto, pero hay malestares también vinculados a la educación, a la situación de la vivienda, una sensación de que va pasando el tiempo, van pasando los años del gobierno de Moreno Bonilla y mucho de lo que había prometido no se concreta. Entonces creemos que el escenario está abierto. Bueno, yo creo que el señor Moreno Bonilla tendrá un desgaste, obviamente, y sin poder vaticinar, porque nosotros no somos agoreros, ni nos gusta hacer encuestas, ni temas futuribles, pero bueno, esperamos que nosotros pues podamos seguir creciendo, como parece ser, y que bueno, pues las urnas decidan. En 10 segundos. Queda mucho por hacer, tenemos presupuesto afortunadamente, tenemos la oportunidad todavía de muchos meses de trabajo. Si no tuviéramos presupuesto, estoy convencida que el señor Bonilla hubiera hecho lo mismo que la presidenta extremeña, hubiera convocado elecciones, cosa que no tenemos en el gobierno. Pero como digo, tenemos presupuesto, hemos cumplido, respondemos y seguimos trabajando, bien, que es lo más importante. Me reitero lo que he comentado al principio. Muchísimas gracias, Daniel Pérez, Nico Guiglia, Antonio. Gracias. Alcázar. Tengo un problema. Tienes al tenista en la cabeza, ¿no? Sí. Y Elisa Pérez de Sile. Muchísimas gracias de verdad a los cuatro por el esfuerzo de haber venido aquí. Y a ustedes, pues, que les voy a decir, que sigan ahí porque la semana próxima volveremos con un nuevo debate y análisis en la Alameda. Hasta entonces.